Buenas noches, profesor. Soy el alumno James Fabricio Cotlina Sánchez de la carrera de Diseño Gráfico del primer ciclo y segundo módulo. El día de hoy les voy a contar sobre una anécdota que ya me pasó hace mucho tiempo, titulada Aquella noche celeste. Aquel sábado donde conocí a Celeste. Es una de esas noches que jamás voy a olvidar, por el simple hecho de que mi confianza para acercarme a alguien sin conocerla se elevó repentinamente. Bueno, ella estaba ahí sentada sobre una manta frente al mar y leyendo un libro. La aprecié un corto tiempo y noté cómo sonreía cada vez que pasaba la página de aquel libro. Entonces yo me preguntaba qué era lo que causaba esa sonrisa. Fue ahí donde me acerqué y me senté a su lado y le pregunté qué libro estaba leyendo. Sorprendida y sin miedo, aunque un poco confundida por no saber quién era, pero con una confianza muy grande a la mía, me respondió, estoy leyendo un libro sobre poemas. Yo, para que la conversación no muera ahí, le clavé la pregunta de quién era el autor del libro. Con tranquilidad me respondió Pablo Neruda. En ese instante le dije emocionado y con una gran alegría, ¿de casualidad se trata de 20 poemas de amor y una canción desesperada? Y ella emocionada gritó que sí. Entonces fue ahí donde comenzamos a hablar sobre el libro, la literatura y la poesía durante horas. Y habían pasado más de las 10 de la noche, pero habíamos descubierto que compartíamos gustos similares y que ambos amábamos aquella obra. Ella se levantó y me invitó a caminar por la playa para conocernos más. De igual manera me paré, porque no la iba a dejar sola, y le pregunté si quería algo de beber o para comer mientras caminábamos. Me respondió y me dijo que sí y me pidió trago, cosa que me sorprendió mucho. Y también algunas cosas, ¿no? Para llenarnos en el camino. La noche corría y se hacía más fría, pero lo que nos mantenía en calor en ese momento era el alcohol que teníamos. Ya hasta que llegamos a un punto donde solamente estábamos caminando en silencio y disfrutando del momento y de la compañía mutua que recibíamos. Se habían pasado más de las 12 y me comentaba que ya se tenía que ir, aunque vivía cerca y yo era el único que vivía lejos. Y me recalcó que le caía muy bien y que hablemos para tener otra salida, ¿no? Entonces ahí que me pidió el número del teléfono, cuando yo debía ser el que le iba a pedir, pero ella me ganó. Y ya terminé ganando esa noche, ya que no solo conocí a alguien que compartía mis gustos por la poesía y la literatura, sino que también había conocido una gran amiga, una muy grande amiga. Ya va más de un año que nos conocemos y todavía seguimos siendo una amistad, una gran amistad comparadas con otras que conozco. Plasmando aquella anécdota en un mapa narrativo, empezaremos a hablar sobre los personajes, que en primer lugar tenemos a Celeste, quien es la protagonista de esta anécdota, y es aquella muchacha que ama la literatura y la poesía. Y de segundo, pero no menos importante, también tenemos al narrador, que en este caso sería yo, y es quien conoce a Celeste en la playa. Ahora, el tipo de narrador que identificamos en esta anécdota. Tenemos estamos hablando de un narrador homodiegético protagonista, ya que es uno de los personajes y es quien cuenta su propia historia. Y a la vez también puede ser o es un narrador omnisciente, ya que es el narrador quien tiene conocimiento completo de los personajes, como los pensamientos y los sentimientos de ellos mismos. ¿Cuál es el contexto en el que se basa esta anécdota? Pues en el ámbito temporal, la historia se desarrolla un sábado por la noche, ya hace más de un año, y en el ámbito espacial, la historia se ubica en una de las playas de Ancón, muy conocida como Playa Hermosa. Los recursos literarios que he utilizado han sido el simbolismo y la metáfora. El simbolismo lo ubico en la comparación del libro con un espejo que refleja su alma, ya que es un símbolo que representa una conexión entre
la protagonista Celeste, que tiene esa cierta conexión y amor por la literatura y la poesía. Y la metáfora se ubica en la comparación de la noche con una joya preciosa, que es quien representa la belleza y el valor de la noche que ambos amigos pasaron. La trama de aquella noche celeste puede ser contada así. El narrador es quien conoce a Celeste en la playa, luego hablan sobre la literatura y la poesía, se dan cuenta que comparten mismos gustos, entonces Celeste invita al narrador a caminar por la playa durante la noche y finalmente el narrador y Celeste se vuelven amigos. Muchas gracias.